La grandeza es innata o se adquiere. El hecho de que Judith Poulger llegara a la élite mundial es solo una parte de su extraordinaria historia. Tiene dos hermanas mayores que también juegan al ajedrez, Susan y Sofía. Susan, la mayor, fue la primera mujer en participar con regularidad en duros torneos de hombres y fue una de las primeras mujeres en conseguir el título masculino de Gran Maestro. Suele ser la segunda mujer mejor clasificada del mundo, detrás de su hermana menor. La mediana, Sofía, también fue una excelente jugadora profesional durante varios años. A los 14 años consiguió en Roma uno de los resultados de uno de los torneos más insólitos que se recuerdan, al vencer a un grupo de grandes maestros. Su padre, Laszlo, educó a sus hijas en casa para experimentar y demostrar su teoría de que los genios pueden crearse. Se centró en el ajedrez y es difícil discutirle los resultados. El debate de naturaleza versus educación siempre ha sido un tema muy importante en el ajedrez. Supongo que ya que las tres hermanas Poulger comparten los mismos genes, su caso no resuelve el debate en ningún sentido, pero su educación y progresos, desde luego, apoyan sensiblemente la opción de la educación. En casi toda la historia del ajedrez, las pocas mujeres que demostraron competencia en el juego fueron consideradas como curiosidades. De enclaves como la antigua República Soviética de Georgia, con una tradición de mujeres ajedrecistas, salieron varias grandes jugadoras. Dos de las primeras mujeres que se ganaron un puesto en el mundo del ajedrez internacional en las décadas de 1960 y 1970 eran ambas georgianas, Nona Gaprindashvili y Maya Chiburdanice. Pero básicamente se dedicaron a los torneos femeninos, especialmente en los años críticos de su formación, cosa que las aisló y limitó su desarrollo. Las Poulger cambiaron todo eso. Susan fue lanzada a la dura competencia de los torneos internacionales de ajedrez cuando era una adolescente. Con escasas excepciones oficiales, como la Olimpiada de Ajedrez Femenino, donde las hermanas alcanzaron los 3 primeros puestos del equipo vencedor húngaro, en 2 ocasiones evitaron los torneos solo para mujeres y se dedicaron a las competiciones más duras. Susan, que en la actualidad vive en Nueva York, quedó empatada en el segundo puesto del campeonato masculino de Hungría de 1986, un torneo que Judith venció con rotundidad más adelante. Tras ganar el campeonato nacional en 1991, a los 15 años, Judith declaró que solo jugaría en el equipo olímpico de ajedrez masculino. ¿Qué podía decir la Federación Húngara? Gracias a las Poulger, el adjetivo masculino en los torneos y la especificación del título de las mujeres como mujer gran maestro se han convertido en anacronismos, aunque se sigan usando. Judith dijo una vez que otro cambio que ella y sus hermanas provocaron fue que en los torneos los hombres ya no pueden usar los lavabos de mujeres. El rápido ascenso de las Poulger disipó la validez de la mayor parte de los tópicos sobre las ajedrecistas femeninas. Sea por naturaleza o por educación, pocas mujeres se sienten atraídas por el ajedrez a cualquier nivel, pero las Poulger demostraron que no existe ninguna limitación inherente a sus aptitudes, una idea que muchos disfrutaban defendiendo, hasta que empezaron a temer que les pulverizara una chica de 12 años con coleta. Probablemente, ese mito quedó definitivamente obsoleto en 2005, cuando Judith regresó al mundo del ajedrez tras retirarse durante un año para criar a su hijo. El primer torneo que disputó fue duro, el Supertorneo Corus de los Países Bajos, y acabó con un tanteo positivo que le permitió clasificarse. En la lista de clasificados de octubre de 2005, Judith Poulger, a los 29 años, estaba en el 8º puesto entre los mejores jugadores del mundo, a tan solo 4 puntos de Vladimir Kramnik. Sin embargo, debido fundamentalmente a ciertas carencias en su estilo global de juego, es muy poco probable que Poulger consiga que florezca en su interior una nueva oportunidad de conseguir el título mundial. Sería precipitado decir que el éxito de cualquier individuo en particular, por muy espectacular que sea, ha disipado completamente todos los interesantes elementos del debate sobre el género y el éxito en el ajedrez. Los hombres y las mujeres resuelven sus problemas de forma muy distinta desde una edad sorprendentemente temprana.
Con tantas y tan obvias diferencias entre ambos sexos, es imposible afirmar con seguridad que la disparidad de actuación en tantos terrenos, incluido el ajedrez, se debe únicamente a la educación y la tradición. Admito que no siempre he tratado ese tema de manera adecuada en las numerosas ocasiones en las que los periodistas me han preguntado por qué hay tan pocas jugadoras de ajedrez de primer nivel. Pero pese a que me hubiera gustado a veces expresarme de forma más delicada, mi opinión sobre el tema no ha cambiado. Sea fisiológico, psicológico o educacional, la pura verdad es que, aparentemente, muy pocas mujeres poseen la inquebrantable pulsión para el ataque que se requiere para ser un ajedrecista de élite. Por supuesto que esa pulsión es necesaria, en primer lugar, para que el deporte te atraiga realmente. Dicho esto, acepto que se pueda argumentar perfectamente que ellas han encontrado usos más prácticos a los que dedicar sus energías. ¿Qué entre en las máquinas? Entre todos los opuestos que se atraen, pocos han sido objeto de tanta atención como el debate hombre versus máquina. Mis enfrentamientos a 6 partidas contra el superordenador IBM Deep Blue en 1996 y 1997 acapararon una atención inusitada en todo el mundo. La web oficial de la revancha de 1997 tuvo tantas consultas como la web de los Juegos Olímpicos de Atlanta, un acontecimiento que duró 3 veces más. El Time y el Newsweek lo describieron en portada y surgieron miles de teorías al respecto. ¿Realmente Deep Blue era inteligencia artificial? ¿Actuaba yo como defensor de la humanidad? ¿Qué conclusiones podían sacarse de mi victoria de Filadelfia en 1996, de mi derrota en Nueva York en 1997 y de la negativa de IBM de jugar un tercer y definitivo torneo? Siendo humano, fui incapaz de mantenerme al margen de todas esas distracciones, algo de lo que mi rival de silicona no tenía que preocuparse. Peor que perder la partida decisiva final en 1997, fue el golpe que IBM asestó a la comunidad científica y ajedrecística al decidir cancelar de manera súbita el proyecto Deep Blue. Durante medio siglo, el ajedrez fue considerado territorio exclusivo para establecer comparaciones entre el cerebro humano y la máquina, entre la intuición y el cálculo. A día de hoy, las 6 partidas que jugué contra aquella máquina de miles de millones de dólares son las únicas que han tenido lugar en público. Es como si hubieran llegado a la luna y no hubieran hecho fotografías. La tragedia de que IBM desmantelara a toda velocidad el Deep Blue ocultó desgraciadamente sus cuestionables resultados durante el torneo. IBM no solo era mi oponente en la revancha de 1997, también era el organizador del evento. Hubo tanto antagonismo y tantas preguntas sin respuesta sobre lo que sucedía detrás del escenario, que es lógico preguntarse hasta dónde fueron capaces de llegar para conseguir la victoria. Antes de que se me acuse de ser un mal perdedor, me declaro culpable del cargo. Odio perder, sobre todo cuando no entiendo los motivos de la derrota. Si analizamos hoy aquellas 6 partidas, descubriremos que, durante casi todo el torneo, el Deep Blue demostró que no era mejor que los programas de los que disponemos actualmente. Solo en unos pocos momentos cruciales, el ordenador IBM realizó movimientos sutiles y poco comunes, movimientos que aún hoy hacen que nos preguntemos si procedían de la misma máquina que perdió la primera partida. El carácter cerrado de la prueba posibilitó la intervención humana, pese a que en la era pre-Enron parecía cosa de loco sugerir que una corporación gigantesca pudiera recurrir al subterfugio para ganar miles de millones en publicidad gratuita y una enorme y repentina revalorización de sus acciones. Al margen de aquel mal sabor de boca, me sorprendió el espectacular interés que el torneo despertó en el público en general. Sabía que quería continuar con la aventura, aunque, en el futuro, el escenario tendría que ser mucho más abierto y científico. Si no puedes vencerles, únete a ellos. Mi entusiasmo por encontrar nuevos métodos para utilizar la tecnología de los ordenadores, para promover el juego de ajedrez, no desapareció cuando IBM traicionó aquel gran experimento y desconectó el Deep Blue. Como he dicho antes, en 1998 puse en práctica un nuevo experimento, hombres luchando junto a las máquinas en lugar de contra ellas.
Los grandes maestros juegan al ajedrez a base de combinar la experiencia con la intuición y el estudio. Los ordenadores juegan al ajedrez a base de puro cálculo, sustituyendo el estudio por el acceso a una gigantesca base de datos sobre movimientos de apertura. En la actualidad, ambos métodos están muy equilibrados. Las mejores computadoras tienen una potencia de juego similar a la de los mejores humanos. Mientras que los microprocesadores han conseguido ir mucho más a prisa, los humanos han aprendido trucos nuevos que ponen de manifiesto la debilidad del juego informático. Inevitablemente, las máquinas deben vencer, pero aún queda un largo camino antes de que un hombre, o una mujer, en su mejor día, sea incapaz de vencer a un ordenador. La idea del ajedrez avanzado que he mencionado brevemente en el capítulo 5 es un ejemplo práctico de los costes y los beneficios de la colaboración entre los humanos y los ordenadores. ¿Qué resultado produciría sobre el tablero la combinación de la intuición humana con la capacidad de cálculo del ordenador? Se combinarán y producirán un centauro invencible o un monstruo de Frankenstein descoordinado. En el ajedrez avanzado, dos grandes maestros, ayudados por ordenadores, se enfrentan en el tablero. En junio de 1998 se celebró en España el primer torneo de esas características que me enfrentó a Veselin Topalov. Aunque yo me había preparado un poco para ese formato, aquel torneo a 6 partidas estuvo lleno de percepciones extrañas. Todos nosotros usamos programas de ordenador en nuestros análisis y entrenamientos, de manera que sabemos de lo que son capaces y cuáles son sus puntos débiles. Pero disponer de uno durante la partida fue excitante y molesto a la vez. En primer lugar, tener la posibilidad de acceder a la base de datos de unos cuantos millones de partidas significa no tener que poner a prueba nuestra memoria prácticamente más que en la apertura. Pero dado que ambos teníamos idéntico acceso a la misma base de datos, la ventaja volvía a depender de la capacidad de crear un nuevo movimiento en un momento dado, y asegurarse de que era mejor que el que ya se había jugado con anterioridad. En la fase intermedia de la partida, tener un ordenador a tu disposición significaba no tener que preocuparse en absoluto por cometer un error táctico. Con eso resuelto, pudimos concentrarnos en una planificación más a fondo en lugar de en los cálculos concretos que nos restan tanto tiempo en las partidas corrientes. De nuevo, dado que ambos usábamos ordenadores, la cuestión era si los usábamos bien de acuerdo con nuestros planes y qué plan era más eficaz. Igual que cuando me enfrenté a Deep Blue, si cometía un error, no habría vuelta atrás. La máquina no perdonaría ningún fallo, ni respondería cometiendo uno a su vez. Dar con la mejor forma de aprovechar las capacidades de la máquina resultó difícil. Para mí fue una carrera comprobar la validez de evaluación de la máquina. Formula su opinión al instante, pero sus recomendaciones cambian en cuanto profundiza más y más en el análisis. Como un corredor de Fórmula 1 que conoce a su coche, uno debe aprender la forma de funcionamiento de la máquina. Existe la fuerte tentación de seguir la evaluación de la máquina automáticamente cuando se trata de algo que normalmente el ordenador sabe resolver, un hábito peligroso. Si se trata de algo que contradice la sabiduría tradicional, personalmente siempre tiendo a contradecirlo. Esa metáfora se puede aplicar a todo lo que hacemos, ahora que casi todas nuestras obligaciones diarias requieren la utilización de herramientas cada vez más sofisticadas. La mayoría nos limitamos a aprender justo lo necesario para trabajar con las máquinas que necesitamos, y solo acudimos al manual de instrucciones o preguntamos algo si tenemos problemas. Eso suele convertirnos en muy ineficaces. ¿Cuán a menudo decimos, probablemente hay una forma mejor de hacerlo, y seguimos haciéndolo a la manera antigua? Pese a la fórmula hombre y máquina, mis partidas con Topalov estuvieron muy lejos de la perfección, debido principalmente al estricto control del tiempo, que hacia el final apenas nos dejó margen suficiente para consultar unos segundos las máquinas. Aparte de ese error, las partidas fueron muy interesantes y el experimento se repitió en León en años posteriores con otros jugadores. El resultado también fue notable. Justo un mes antes, yo había derrotado al búlgaro por 4-0 en un torneo de ajedrez rápido normal. Nuestro enfrentamiento de ajedrez avanzado acabó en tablas 3-3.
Una ventaja adicional del ajedrez avanzado fue que el ordenador registró absolutamente todas las variables que los jugadores analizaron durante la partida, algo bastante fascinante para los espectadores y una herramienta muy útil durante los entrenamientos. Normalmente está prohibido tomar notas durante una partida, pero en ajedrez avanzado contamos con un dibujo completo del camino que siguió la partida a partir de la lectura de la mente de los jugadores. En 2005, el ajedrez avanzado encontró su verdadera razón de ser en Internet. La página online pliques.com presentó algo que llamaron un campeonato de ajedrez, de estilo libre. Los jugadores podían competir en equipo con otros jugadores, con ordenadores, con lo que quisieran. Atraídos por el sustancioso premio económico, grupos de experimentados grandes maestros se pusieron a trabajar con varios ordenadores y al mismo tiempo participaron en la competición. Al principio, los resultados parecían los previsibles. El hombre unido a la máquina dominaba absolutamente, incluso a los ordenadores más potentes. El poderoso ordenador de ajedrez Hydra, cuyo hardware está basado en el Deep Blue, no podía competir con un buen jugador ayudado por un ordenador portátil mediano. El liderazgo de la estrategia humana, combinado con la exactitud táctica de un ordenador, era invencible. La sorpresa llegó al terminar el evento, cuando el ganador resultó ser un par de jugadores aficionados norteamericanos que usaban 3 ordenadores a la vez. Su habilidad manipulando y entrenando a sus ordenadores para que analizaran a fondo las posiciones contrarrestó con eficacia la superioridad de conocimientos de los grandes maestros que tenían enfrente. Humano aficionado y máquina y un sistema superior era más fuerte que un potente ordenador y, lo más importante, más fuerte que un hombre experto y una máquina con un sistema inferior. Los ganadores del estilo libre sacaron provecho de una mejor coordinación a la hora de contrastar los métodos. Entendían a sus herramientas y cómo sacar de ellas el máximo rendimiento. Un preparador diría que formaron un equipo eficaz a partir de un grupo de individuos con habilidades dispares. Un mando militar señalaría que una fuerza bien coordinada triunfará sobre un enemigo superior en número, pero carente de organización. Mantenerse lejos del terreno cómodo. La combinación armónica de los opuestos ha aparecido a menudo en nuestro intento de perfeccionar el proceso de toma de decisiones. Cálculo y evaluación, paciencia y oportunidad, intuición y análisis, estilo y objetividad. En el siguiente nivel encontramos organización y clarividencia, estrategia y tácticas, planificación y reacción. En lugar de enfrentarlas, debemos equilibrarlas para hacerlas trabajar juntas. El único método que nos llevará a conseguir dicho equilibrio es intentar constantemente mantenernos lejos del terreno cómodo. Los equilibrios negativos y los malos hábitos se desarrollan cuando dependemos demasiado de un área, normalmente porque nos ha dado buen resultado. Nos mantenemos en un terreno que conocemos bien en lugar de buscar caminos mejores. La única manera de estar seguros de que aprendemos algo es si nos ponemos nerviosos intentando algo nuevo, aunque sea resolver un problema rutinario con un sistema nuevo. Si necesitamos un ejemplo de hasta qué punto estamos ligados a nuestra rutina, basta con que intentemos cepillarnos los dientes con la mano izquierda o ponernos primero la pernera izquierda del pantalón. Nuestras rutinas mentales están igualmente arraigadas y tienen consecuencias mucho más profundas. Fijarse en los puntos más débiles de nuestro juego es también el camino mejor y más rápido para mejorar. Trabajar para convertirse en un jugador completo no tiene siempre beneficios inmediatos, sobre todo si no nos dedicamos a un campo en particular. Pero, según mi experiencia, es una situación en la que todo el mundo gana. Incrementar la experiencia en un terreno mejora nuestras capacidades generales de una forma inesperada y a menudo inexplicable. Yo tuve la suerte de que Anatoly Karpov prácticamente me obligara a convertirme en un jugador posicional, en un estratega. En mi caso, se trataba de nadar o ahogarse, o bien ampliaba mi estilo y mis conocimientos, o nunca sería capaz de vencerle. Mucha gente no se enfrenta a una alternativa tan clara. Podemos seguir con nuestra vida cotidiana sin cambiar nuestros hábitos y sin que nos ocurra nada terrible. El problema es que también es muy probable que no nos suceda nada en absoluto.
Conseguir evitar los desafíos no es un objetivo del que debamos sentirnos orgullosos. Cuando estaba en quinto curso, para mí la materia más inextricable de la escuela era el dibujo. Para mí era como una ciencia oculta, sencillamente no sabía dibujar y sigo sin saber hacerlo. En lugar de trabajar en ello, como hice con las demás materias, convencí a mi madre, bastante inteligentemente creo, para que me hiciera los deberes de dibujo. De hecho, ella lo hacía bastante bien, lo suficiente como para que el profesor se fijara en un bonito dibujo de un pájaro en un árbol, que desde luego yo no podía haber hecho, como no pude haber pintado la Mona Lisa. El profesor me preguntó si me gustaría participar en un concurso de dibujo, un concurso en el que dibujaría frente a unos jueces, no en casa. Si creen que ese es el final de la historia, no se han dado cuenta de hasta qué punto yo era competitivo ya entonces. En lugar de confesar, me pasé las semanas siguientes intentando dibujar aquel pájaro, exactamente igual que lo había hecho mi madre. Me pasé horas reproduciéndolo línea a línea, como si estuviera memorizando una fórmula de química. Aquello no sustituía la habilidad para dibujar, pero al final quizá conseguiría una copia razonable. Sudando por los nervios, durante el concurso conseguí hacer un pájaro casi idéntico al original de mi madre. No tengo ninguna duda de que aquel pájaro es lo único que soy capaz de dibujar en el mundo. Por supuesto, hoy día pienso que me habría gustado hacer mis propios deberes de dibujo y aprender, de hecho, la habilidad que ello requiere. Ya hace mucho tiempo que se habla de las actividades de la parte derecha e izquierda del cerebro, incluso de gente de cerebro izquierdo o cerebro derecho. No hace falta abrir un debate biológico para ver que fomentar nuestra parte creativa y dejar que nuestra mente vuele en pos de proyectos artísticos puede ser muy útil para evadirnos de nuestra lucha rutinaria contra los problemas. El gran físico Richard Feynman es un ejemplo perfecto de un hombre brillante, que se negó a quedarse encasillado en sus propios logros. Cuando Roberto Oppenheimer dirigía el proyecto Manhattan, que produjo la bomba atómica, se refirió a Feynman como al físico más grande de nuestro grupo. También era el más conflictivo. Para él todo era un desafío, un rompecabezas que había que resolver. Feynman disfrutaba haciendo saltar las cerraduras de las oficinas secretas de los Álamos, solo por comprobar si podía hacerlo. Llegó a ser un pintor y músico aficionado bastante notable, y le encantaba participar como percusionista en las celebraciones del Carnaval de Brasil. No hay duda de que el espíritu libre y la mente juguetona de Feynman eran activos para su trabajo científico, no desventajas. En sus famosos escritos insistía en que la ciencia era un sujeto vivo, y no simplemente una serie de frías fórmulas. Fue un maestro combinando diversas técnicas y transformando un problema difícil en otro comparable más fácil de resolver. Ese talento estaba directamente relacionado con su permanente actitud abierta frente a las nuevas ideas en todos los aspectos de la vida. Hoy día se hace especial hincapié en la especialización y la concentración. Los estudiantes solían ir a la universidad con la idea de edificar sus aspiraciones, hoy se ha convertido fundamentalmente en una experiencia vocacional. Dedicamos tanto esfuerzo a ser buenos en aquello que hacemos que no nos damos cuenta de que probablemente haremos mejor lo que hacemos si mejoramos en lo demás. Parece raro decir que ser mejor artista pudo convertirme en mejor jugador de ajedrez, o que escuchar música clásica puede convertirte en un directivo mejor. Y, sin embargo, esa es exactamente la cuestión a la que se refería Feynman cuando dijo que ser un percusionista le hacía ser mejor físico. Cuando aceptamos regularmente el desafío de la novedad, mejoramos los músculos cognitivos y emocionales que nos convierten en más eficaces en todos los sentidos. Si conseguimos superar el miedo a hablar en público, o a enviar un poema a una revista, o a aprender un nuevo idioma, esa seguridad impregnará todas las facetas de nuestra vida. No podemos quedar presos de lo que hacemos hasta el punto de dejar de ser seres humanos curiosos. Nuestra mayor fuerza es la capacidad de asimilar y sintetizar los modelos, los métodos y la información. Inhibir dicha capacidad intencionadamente para centrarnos en una sola cosa no solo es un crimen, sino también algo muy poco gratificante.